Good evening. We'll start the webinar in just a few minutes. Buenas tardes. Vamos a empezar en unos minutos. Good evening, everyone. Steve, could you advance to the next slide, please? So welcome and thank you for joining our route tour webinar. Buenos días a todos y gracias por unirse a nuestro paseo virtual para el proyecto de vías para bicicletas del sur de Palo Alto. Este seminario virtual estará disponible en inglés y español. Si aún no lo ha hecho, por favor, haga clic en el icono de interpretación que se ve como una bola del mundo en la parte inferior de su pantalla y seleccione el idioma que desea escuchar. Este seminario virtual se está grabando y estará disponible en la página web del proyecto. Next slide, please. So my name is Joanna Chan. I am the Senior Transportation Planner with the city. I will be facilitating and kicking Me off. llamo Ingrid Bayusarme, trabajo para la consultoría de Fair & Pearce, desde donde estamos apoyando a la ciudad en este proyecto. Mi compañero Steve Davis dirigirá la segunda parte de la presentación de hoy en inglés. Por parte de la ciudad están con nosotros Joanna Chan, que es la planificadora principal de transporte de la ciudad y está presentando la primera parte del seminario de hoy en inglés. Silvia Starlack y Rosie Mesterhazy estarán disponibles para responder a las preguntas durante las sesiones de preguntas y respuestas y José Palma estará asistiendo con las preguntas en español. Este paseo virtual contiene dos partes. Durante la primera parte, proporcionaremos una visión general de los antecedentes del proyecto, las condiciones existentes y les guiaremos a través de las posibles mejoras que se están considerando. También les informaremos de cómo participar en otras oportunidades de participación y responder a las preguntas que puedan tener. Durante la segunda parte, abriremos el debate y les invitaremos a que nos cuenten sus experiencias a lo largo de los segmentos del proyecto. En la primera parte nos detendremos a mitad de nuestra presentación y de nuevo cerca del final para responder a las preguntas que han escrito en la ventana de preguntas y respuestas. En la segunda parte facilitaremos el debate únicamente verbalmente y usando la opción de levantar la mano de Zoom. Para escribir una pregunta en la ventana de preguntas y respuestas, hagan clic en el botón de Q&A en la parte inferior de su pantalla y escriban su pregunta en el recuadro. Es un placer presentarles el proyecto de vías para bicicletas del sur de Palo Alto y deseamos escuchar sus comentarios e ideas. La subvención se adjudicó al proyecto para mejorar las vías ciclistas en 3 segmentos. El sendero multiusos de Waverly, la calle East Meadow Drive entre la calle Alma y la calle Fabian Way y la calle Fabian Way entre East Meadow Drive y East Charleston Road. Como parte del requisito de la subvención, el proyecto debe incluir un segmento de ciclovía protegida en East Meadow Drive y o en Fabian Way. Más adelante en la presentación proporcionaremos información adicional sobre lo que son las ciclovías protegidas. Además, el proyecto debe iniciar la fase de construcción a principios del 2023. El mapa que ven en la pantalla muestra los segmentos del proyecto en verde.
Estos segmentos son rutas clave para los estudiantes que van a varias escuelas de la zona y proporcionan conexiones a diversas instalaciones comunitarias, como la biblioteca y el Centro Comunitario de Mitchell Park, Ramos Park, el Centro Comunitario Judío JCC y el puente peatonal ciclista del arroyo Adobe Creek, sobre la autopista 101, que está actualmente en construcción, que se puede ver en naranja en este mapa. Los dos gráficos que ven en la pantalla muestran datos sobre los estudiantes que van en bicicleta a la escuela. Estos se recogen contando el número de bicicletas aparcadas en una escuela y son administrados por los voluntarios de asociación de padres y maestros. El gráfico de la izquierda muestra en azul que el número de estudiantes de GELES que van en bicicleta aumentó del 48% en 2019 al 70% en 2019, del 2009 al 2019, perdón. El gráfico de la derecha muestra en rojo que el número de estudiantes de GUN que van en bicicleta aumentó del 33% en 2009 al 50% en 2019. Este próximo año escolar, las escuelas de GLS y GUN empezarán a las 8:30 y 9 de la mañana, lo cual podría hacer más complicado que los padres dejen a los niños a la escuela en carro debido a conflictos con el horario laboral, y podría resultar en más estudiantes andando en bici o caminando a la escuela. Ahora vamos a guiarles a través de cada segmento del proyecto y hablar en más detalle sobre las condiciones existentes y las posibles mejoras. Comenzaremos con un poco de educación en cuanto a los tipos de vías ciclistas de las que hablaremos hoy. Thanks, Joanna. So to start, we'll actually go through a bit of a review of the types of bicycle facilities that we'll be talking about today. The first set of El treatments primer grupo de vías ciclistas son los más comunes, que son los carriles para bicicletas comunes, como los que se ven a la izquierda, o los ciclocarriles, como los que se ven a la derecha. Estos tipos de vías ciclistas proporcionan espacio claramente delimitado para la circulación de bicicletas en un solo sentido en una calzada. Los carriles para bicicletas comunes, como los que se muestran a la izquierda, son los tipos de vías ciclistas que actualmente existen en las calles de East Meadow Drive y Fabian Way. Los ciclocarriles, como el que se muestra en la foto de la derecha, son generalmente los mismos, pero proporcionan un espacio adicional entre los ciclistas y los autos que pasan por la calle con una zona pintada en la calzada. Esta zona se llama buffer y este espacio también puede servir para que los ciclistas eviten chocar con las puertas de los autos aparcados cuando alguien las abre hacia el ciclocarril. Ambas vías ciclistas se utilizan en muchos lugares de Palo Alto. The next potential treatment is a protected bike lane, sometimes referred to as cycle track. This provides a space for bicycles. El siguiente tratamiento posible es una ciclovía. Se trata de un espacio para las bicicletas separado del tráfico de vehículos por algún tipo de barrera física, como los volardos, un andén o barrera de concreto u otros elementos verticales. Por ejemplo, se utilizan volardos frente a la Middle School de Green en las calles Middlefield Road y North California Avenue. Esto crea esencialmente espacio separado por los ciclistas dentro de la calzada para minimizar las interacciones entre los vehículos y las bicicletas. Estas medidas pueden aplicarse rápidamente utilizando materiales como volardos de plástico, mostrados en la foto de abajo a la izquierda en la pantalla, o delimitadores similares al ejemplo de la foto de la izquierda en los gatos. Una versión específica de ciclovía se denomina ciclovía con volardo, andén y parqueo, y utiliza los vehículos aparcados como parte de la protección física entre el carril bici y el tráfico de vehículos en movimiento. Esto también crea un espacio separado para los ciclistas en la calzada y todavía permite el estacionamiento sin interacciones entre los conductores que completan las maniobras de estacionamiento y los ciclistas. Este tratamiento proporciona espacio entre los vehículos estacionados y la ciclovía para evitar que la zona de la puerta del vehículo del lado del pasajero de los coches se entrometa en el sendero de los ciclistas. Las ciclovías con volardo o andén y parqueo
También pueden implementarse más rápidamente utilizando volados de plástico o delineadores, como los que vemos aquí en la foto de la izquierda, a lo largo de otra sección de Blossom Hill Road en Los Gatos. En el caso del sendero multiusos de Waverly, la valla entre el sendero y la circulación del aparcamiento de la escuela podría modificarse para eliminar algunas de las limitaciones causadas por la valla actual. Por ejemplo, una barrera más corta no atraparía los manillares como lo hace la valla actual, lo que permitiría a los ciclistas circular más cerca de la valla y haría que el sendero pareciera más ancho. Hay muchas opciones para el tipo de barrera que se podría usar en este caso, como por ejemplo los volardos, delineadores o bordillos que ven en las fotos. Estos dispositivos se han implementado junto a los carriles bici o las vías ciclistas en varios lugares de la zona de la bahía, incluyendo Palo Alto y comunidades adyacentes como Menlo Park, Mountain View y Redwood City. Vamos a pasar aquí unos minutos para responder a las preguntas en la ventana de preguntas y respuestas. Pero antes de pasar a las preguntas, nos gustaría conocer mejor a los participantes que escuchan en español. Si está escuchando en español, por favor, levante la mano en este momento. Puede hacer clic en el icono de levantar la mano, Raise Hand, en la parte inferior de su pantalla. O, si está escuchando por teléfono, apretar las teclas asterisco y 9 en el teléfono. Gracias. Vamos a ver qué preguntas tenemos aquí. Voy a escuchar la pregunta en inglés y luego la traduciré al español. Luego dejaré que den la respuesta en inglés y en cuanto terminen traduciré la respuesta al español. Parece que no hay ninguna pregunta todavía, así que vamos a esperar unos minutos. Okay, it seems like we don't have any questions at this time. So Parece que no hay ninguna pregunta, así que vamos a seguir con la presentación. Nuestra primera ubicación en nuestro paseo virtual es en la calle Fabian Way. La calle Fabian Way tiene actualmente 2 carriles de circulación de vehículos en cada dirección, con un carril para bicicletas en dirección oeste hacia East Charleston y un carril compartido para bicicletas y estacionamiento en dirección este hacia la 101. Las fotos que ven en la pantalla se muestran mirando al este en dirección a US 101. El carril compartido en dirección este hace que los ciclistas puedan chocarse con las puertas de los vehículos estacionados. Además, los vehículos grandes que utilizan el estacionamiento dejan un espacio relativamente pequeño para los ciclistas. Dadas las grandes distancias de cruce, los volúmenes de tráfico, las velocidades de los vehículos y la configuración actual de los carriles, circular en bicicleta o cruzar Fabian Way a pie o en bicicleta con niños es un gran reto. Los padres han indicado que no irán en bicicleta a la escuela desde aquí con las instalaciones existentes. Hemos identificado 2 posibles opciones para reconfigurar Fabian Way. Las posibles mejoras a lo largo de Fabian Way podrían incluir la mejora de la visibilidad de los ciclistas mediante la eliminación del estacionamiento en la calle, para añadir buffers, espacios de separación entre los ciclistas y los autos, y eliminar el riesgo de puertas mientras se mantienen los carriles de circulación existentes. O la otra opción sería reducir el número de carriles de circulación de vehículos para introducir carriles protegidos para bicicletas mientras se mantiene el estacionamiento en la dirección oeste. La primera opción muestra carriles para bicicletas con buffer y sin aparcamiento. La segunda opción, que ven a la derecha, muestra que el aparcamiento se mantiene y sirve de barrera entre los ciclistas y el tráfico de vehículos. También hay un bordillo de hormigón que separa a los ciclistas de los automovilistas que aparcan sus vehículos. Cualquier mejora en Fabian Way se coordinaría con el desarrollo en curso del proyecto de mejora de Charleston a Rastradero. Aquí les mostramos otra forma de ver la calle existente y las posibles mejoras.
Esto muestra una vista de pájaro del corredor y las posibles mejoras. La imagen de la izquierda muestra la separación pintada sobre la calzada que permite que un carril bici de 2 metros en ambas direcciones y un buffer de unos 3 pies entre los carriles de circulación de vehículos y los ciclistas. La segunda imagen de la derecha muestra de nuevo la ciclovía del aparcamiento con aparcamiento en la dirección oeste y los volardos instalados en la zona de separación en dirección este. Vamos a pasar a nuestra segunda ubicación, que es la primera ubicación dentro de East Meadow Drive, de este paseo virtual. Esta ubicación está entre East Meadow Circle y Fabian Way. Las secciones transversales mostradas en la pantalla miran hacia el oeste y atrás de las secciones estaría Fabian Way. East Meadow Drive tiene actualmente un carril para vehículos y un carril para bicicletas en cada dirección. Y el carril para bicicletas en dirección oeste no está separado del carril de estacionamiento. La instalación compartida en dirección oeste provoca el mismo problema que en la ubicación anterior, que es que los ciclistas están expuestos a las puertas que se abren de los carros estacionados. Y los vehículos grandes que utilizan el estacionamiento también pueden provocar que el espacio que quede para los ciclistas sea muy estrecho. Para esta ubicación también hemos identificado dos posibles opciones para reconfigurar East Meadow Drive. La primera opción, que está abajo a la izquierda, muestra carriles para bicicletas con buffer en cada dirección y la eliminación del aparcamiento. La segunda opción, abajo a la derecha, muestra que el aparcamiento se mantiene y pero no se eliminan los conflictos entre los ciclistas y los vehículos estacionados. De nuevo, igual que antes, esta es otra forma de ver la calle existente y las posibles mejoras. La imagen de la izquierda muestra la barrera pintada sobre la calzada que permite un carril para bicicletas de unos 6 pies en ambas direcciones y una barrera pintada sobre la calzada de unos 3 pies entre los carriles de circulación de vehículos y los ciclistas. La segunda opción, abajo a la derecha, mantiene de nuevo las condiciones existentes y conserva el aparcamiento en dirección oeste. La segunda ubicación en East Meadow Drive está entre Waverly Street y East Meadow Circle. Notará en el mapa que esto no incluye el segmento adyacente a la escuela de Fair Meadow, que vamos a hablar de ese segmento en un momento. Para esta ubicación, la sección transversal mostrada está mirando al este hacia Ramos Park y está indicado con una estrella en el mapa. A lo largo de este segmento, East Meadow Drive tiene actualmente un carril para vehículos, un carril para bicicletas y un carril de estacionamiento en cada dirección. La falta de barreras físicas provoca que los ciclistas de nuevo estén expuestos a cuando las puertas se abren de los carriles de los vehículos estacionados y también que cuando hay vehículos grandes estacionados en el parking, quede muy poco espacio para los ciclistas para circular. Entre Alma y Waverly, el bordillo enrollado y los coches aparcados en el carril bici o superpuestos al carril bici suponen un reto importante para todos los peatones y ciclistas y provocan una aglomeración innecesaria que hace que la gente se desvíe hacia la calle cuando están caminando o yendo en bicicleta por este segmento. También hemos notado que se circula en sentido contrario en tramos cortos en las aceras de East Meadow Drive entre Waverly y Alma, porque no hay cruces marcados en esta zona, al oeste de la escuela de JLS. La circulación en la acera aquí es aún más difícil porque el bordillo no es un bordillo normal y los coches aparcados están parcialmente aparcados en la acera. Las ideas presentadas para el debate son para debatir, especialmente las que implican carriles bici protegidos. Y
ayudan a minimizar la amenaza de los coches que aparcan en la acera y en el carril bici, que se ha identificado como un problema persistente. Para esta ubicación también hemos identificado dos posibles opciones para reconfigurar East Meadow Drive. La primera opción muestra carriles para bicicletas protegidos en cada dirección con aparcamiento en el lado este. La segunda opción, mostrada abajo a la derecha, muestra una ciclovía del aparcamiento en el lado este, una ciclovía con aparcamiento en el lado oeste, así como una barrera física de hormigón entre el carril del aparcamiento y los ciclistas. Hay que tener en cuenta que, según la opinión de la comunidad, la ubicación del aparcamiento podría cambiar de una manzana a la otra. En Palo Alto se ha utilizado el estacionamiento en un lado de la calle para dar cabida a las instalaciones para bicicletas en la avenida California, cerca del túnel de Avenida Cal, y en la avenida Colorado, en el centro de la ciudad. Igual que antes, esta es otra forma de ver la calle existente y las posibles mejoras. La imagen de abajo a la derecha muestra los volardos pintados que permiten un carril de estacionamiento de 8 pies en dirección este, carriles para bicicletas de 6 pies en ambas direcciones y una zona de buffer pintada en la calzada entre los carriles de circulación de vehículos y los ciclistas. La segunda opción, mostrada abajo a la derecha, muestra una ciclovía en dirección oeste con volardos. El carril bici en dirección este está protegido por el aparcamiento, que se encuentra entre los ciclistas y los automovilistas, así como por una barrera física entre el aparcamiento y los ciclistas. Nuestra última ubicación, que es la tercera ubicación en East Meadow Drive, es adyacente a la escuela de Fairmeadow. Este segmento es único debido al aparcamiento en ángulo adyacente a la escuela. La sección transversal que se muestra está mirando hacia el este y está indicada con una estrella en el mapa. A lo largo de este segmento, East Meadow Drive tiene actualmente aparcamiento en dirección oeste, luego un carril para bicicletas, un carril de circulación en cada dirección, un carril para bicicletas y una delimitación rayada entre el carril para bicicletas y el aparcamiento en ángulo de 17 pies. Al igual que para las otras ubicaciones, hemos identificado dos posibles opciones para reconfigurar East Meadow Drive y acomodar un carril bici de 7 pies. La primera opción, abajo a la izquierda, muestra carriles para bicicletas en cada dirección, manteniendo el aparcamiento en el lado sur de la calle. Esta opción ampliará el carril bici para acomodar a los ciclistas que van a la escuela con un carril bici de 13 pies. En la segunda opción, que está abajo a la derecha, se construye una barrera física con volardos entre el carril para bicicletas en dirección oeste y el carril para vehículos. Esto no es factible en el carril bici en dirección este debido al aparcamiento en ángulo, que está frente a la escuela de Fairmeadow. De bueno, les mostramos aquí las mismas opciones, pero desde otro punto de vista. La imagen de abajo a la izquierda muestra los volardos, así como los buffers en el carril bici, en el que los automovilistas deben cruzar para aparcar. La segunda opción muestra una ciclovía en dirección oeste con volardos y en ambas opciones mantienen el acceso de bucle de recogida y devolución de los estudiantes frente a la escuela. En la segunda opción, abajo a la derecha, hay puestos de estacionamientos junto al bucle de recogida y entrega. Nuestro último segmento en nuestro paseo virtual es el sendero multiusos de Waverly, que conecta East Meadow con East Charleston junto a las escuelas de JLS y Herbert Hoover. En el sendero existente
El sendero existente está lleno de baches, con superficies irregulares en algunos lugares, debido a la intrusión de las raíces de los árboles. El sendero está también directamente, justo, perdón, al lado del sendero también hay actualmente una valla que puede interferir con el manillar de las bicicletas. Y estos dos problemas han dado lugar a caídas y colisiones para los estudiantes en bicicleta. El actual sendero multiusos de Waverly tiene baches y superficies irregulares en algunos lugares debido a grietas y las intrusiones de raíces de árboles, como pueden ver en las fotos. Además, el sendero está directamente justo al lado del sendero hay una valla que puede interferir con los manillares de las bicicletas. Y estos problemas combinados con la alta demanda durante los periodos de máxima afluencia escolar han provocado caídas y colisiones de estudiantes en bicicleta. La foto de la izquierda muestra un lugar típico del sendero. Aquí el sendero tiene un total de 8 pies de ancho y está junto a la valla de 4 pies de altura en el lado de la escuela, que también se puede ver en la foto del centro. Los obstáculos, como la vegetación, los árboles o las bocas de incendio a lo largo del sendero, dan lugar a puntos muy estrechos que reducen el ancho disponible del pavimento. En algunos casos, como se ve en la foto de la derecha, esto puede resultar en la porción utilizable del sendero de menos de 5 pies para viajar en ambas direcciones. Antes de compartir las simulaciones que muestran las dos opciones, hay que tener en cuenta que se podrían utilizar una gran variedad de materiales para delimitar la separación entre el sendero multiusos y la circulación de vehículos adyacente. Las opciones que pueden ver en las fotos incluyen volardos, delineadores, bordillos, una variedad de otros tipos de separadores y que discutimos anteriormente. La imagen en la pantalla muestra el sendero existente adyacente a una boca de incendios, que crea un punto estrecho en el sendero, donde la valla pasa alrededor de la boca de incendios. En lugares como este, hay espacio disponible en la franja de césped para considerar la posibilidad de modificar el sendero. Una forma de abordar algunas de las preocupaciones existentes sería eliminar la valla y sustituirla por otro tipo de barrera. Dado que la actual valla está a la altura del manillar, su sustitución por algo más corto mejoraría la experiencia de los ciclistas. La primera opción para las mejoras del sendero multiusos de Waverly consistiría en ensanchar el sendero hacia la franja de hierba que se aleja de la escuela, que está al otro lado de la escuela, cuando sea posible, para dar cabida a flujos mayores. La repavimentación y el rectificado del sendero también podrían proporcionar una superficie más suave, especialmente en los puntos estrechos como junto a la boca de incendios que se muestra aquí. La ampliación del sendero permitiría más espacio para los ciclistas. Estas dos simulaciones que se muestran muestran el aspecto que tendría el sendero con diferentes barreras que sustituirían a la valla. Con estos volardos de plástico específicamente reflectantes similares a los que hay cerca de la escuela secundaria Green o con tramos de bordillos reflectantes. También podrían considerarse otros materiales. Como puede verse aquí, estas barreras modificadas reducirían el riesgo de la interferencia con los manillares de los ciclistas y aumentarían la anchura del sendero. Esta imagen muestra el sendero existente junto a los árboles en una zona un poquito más al sur que la imagen anterior. En lugares como este no sería factible ampliar el sendero hacia la franja de hierba sin afectar a los árboles y la vegetación existente, por lo que solo se podría ampliar el sendero hacia el
por lo que no se podría ampliar el sendero hacia las franjas de hierba en lugares como estos. Con lo cual hay otra opción para las mejoras del sendero multiusos de Waverly. La segunda opción consistiría no solo en ensanchar el sendero hacia la franja de hierba de forma similar a la opción 1, sino que también consistiría en ensanchar el sendero hacia la propiedad del colegio cuando sea posible, para dejar espacio adicional junto a los árboles y a la vegetación existente. Como se ve en estas dos simulaciones, la segunda opción seguiría permitiendo ensanchar el sendero hacia la franja de hierba donde haya espacio disponible lejos de los árboles y la vegetación. Pero la separación entre el sendero y la circulación de vehículos se desplazaría en algunos lugares para permitir el ensanchamiento en todo el sendero. Si se desea, cualquier modificación del sendero hacia la propiedad escolar requeriría la coordinación con el Departamento de Bomberos y el Distrito Escolar. Al igual que con la opción 1, estas dos simulaciones muestran el aspecto que tendría el sendero con volardos de plástico o separadores de tramos de acera reflectantes. Pero también podrían considerarse otros materiales. Estas barreras también son más cortas y reducirían los conflictos con los manillares de los ciclistas. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Dedicamos un minuto a repasar los próximos pasos y qué otras oportunidades tendrán todos ustedes de compartir sus opiniones. Para escuchar sus opiniones, hemos creado una encuesta en línea para que nos dé su opinión sobre las condiciones existentes y las ideas preliminares de mejora. Cuando abra el sitio web del proyecto, encontrará una pestaña denominada Realice la encuesta, a la que puede acceder por ordenador o dispositivo móvil. La encuesta contiene un enlace que le llevará a un mapa web interactivo del proyecto, en el que podrá colocar chinchetas para hacernos llegar sus comentarios, especialmente en lo que respecta a los lugares del corredor en los que les gustaría ver mejoras, como carriles para bicicletas protegidos o con buffer. Puede hacer clic en el tipo de comentario que le gustaría insertar y a continuación en el lugar del mapa donde le gustaría añadir el comentario. Nos complace escuchar tantas opiniones como sea posible, así que no dude en colocar un comentario así que no dude en colocar varios comentarios en el mapa. Le animamos a que recorra los corredores del proyecto para volver a familiarizarse con ellos mientras rellena estos materiales, especialmente el mapa web interactivo que es apto para móviles. Para ayudarle a dar su opinión, la encuesta incluye vistas de secciones transversales y enlaces a diseños generales de dos ideas preliminares de mejora para cada uno de los corredores. La encuesta y el mapa web estarán abiertos para recibir comentarios hasta el 31 de mayo. Y vamos a parar aquí de nuevo durante unos 10 minutos para responder a las preguntas en la ventana de preguntas y respuestas. Después de esto vamos a cerrar esa ventana y vamos a pasar a la segunda parte donde les invitaremos a levantar la mano y contarnos sus experiencias a lo largo de los segmentos del proyecto. Igual que antes, voy a escuchar la pregunta en inglés y luego la traduciré al español. Luego dejaré que den la respuesta en inglés y en cuanto terminen traduciré la respuesta al español. The first and second question, I guess it's part one and part two, but it's are there any studies on parking La utilization? primera pregunta es, ¿hay estudios sobre las tasas de utilización del estacionamiento en Fabian Way y estudios de estacionamiento para todos los demás segmentos? So right now, what we're calling the first phase of community engagement, we are sharing preliminary ideas of what each corridor could look like. And a goal of this community engagement is to get your feedback on where a protected bikeway makes most sense and also the community's general support for the project. And we anticipate bringing all the feedback to PTC and Council in July and August. And if Council directs us to move forward with the project, parking studies and engagement focused around parking will be done in the next phase.
La respuesta es que ahora mismo estamos intentando comprender escuchar sus opiniones sobre dónde sería mejor poner un carril para bicicletas protegido. Em, Oh, yeah, I'm sorry. y, Pausing so I can have Ingrid have some time to finish. em, y entonces, cuando hayamos escuchado eso, iremos a PTC y Council y esperaremos a que nos den sus opiniones. Y si nos indican que tenemos que seguir hacia adelante, entonces ahí es donde vamos a hacer estudios de parqueo. La segunda pregunta es, ¿cuál es el estado de la senda para bicicletas peatonales planificada entre East Meadow y el puente 101 junto a Adobe Creek? We are referencing the Highway 101 pedestrian bike bridge, as well as the Adobe Creek Reach Trail that is currently under construction. And you can see it when Steve brings it up. It's, if you can see, it's the orange. It's the orange on this map. Y verá que el puente de Adobe Creek es la parte naranja en este mapa. Y entonces no es parte de este proyecto, pero sí estamos coordinando con ese proyecto para asegurarnos de que estén coordinados. Y una vez implementemos las mejoras de este proyecto, ese puente ya estará abierto. Okay. The next question. La siguiente pregunta es, parece que las mejoras de Waverly podrían realizarse muy rápidamente. ¿Cuál es el mejor escenario de cuándo podría realizarse este trabajo? So actually, widening the path or doing any work along the Waverly bike path is quite complex. So there are a handful of fire hydrants on the chain link fence, and we also have to maintain emergency access for our fire department. And a goal is that we do not want to impact any trees. So right now we are coordinating with PAUSD as well as our fire department and also talking to arborists to make sure we really understand what that means in terms of like civil work, what we could or could not build there. So it's actually more complex. So we will do more of that discovery likely in the next phase. La respuesta es que de hecho las mejoras para el sendero multiusos de Waverly son bastante complicadas porque hay muchas bocas de incendio y se tiene que mantener el acceso para el departamento de firefighters. Así que no es tan fácil. También tenemos que asegurar que no vamos a afectar ninguno de los árboles que ahora existen junto al sendero. Así que vamos a demorar un tiempo en poder implementar estas mejoras. Okay. Next question we have here is, have these plans been shown, to the JLS community? La siguiente pregunta es si se han mostrado estos planes a la comunidad de JLS, como en reuniones del consejo de Site Council, de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, y el personal escolar, o si eso sucederá más tarde. And the principal there and let them know that we had 2 school-focused meetings just for them. We had a webinar similar to this, and we also had a webinar for the City School Traffic Safety Committee. We can reach out more to them as needed, and we've also reached out to Joan Scherer at JLS to coordinate on student-focused outreach, asking her to put something out on Schoology to get students to give us their feedback, because they're a great majority of the cyclists who bike here. So, la respuesta es que sí, que estamos coordinando con todas las escuelas y hablando con las diferentes
personas responsables para las diferentes escuelas y coordinando para que los estudiantes también nos den sus opiniones y puedan participar en el proceso. Así que sí que estamos coordinando con las escuelas. Okay. Who owns the tree? Oh, sorry. Who owns the trees? La siguiente pregunta es, ¿quién es el dueño de los árboles a lo largo del sendero multiusos de Waverly? Y la respuesta es que es propiedad de PAUSD. Okay. Next question. La Is siguiente a- pregunta es si se está considerando un carril bici protegido para East Meadow entre Alma y Waverly. So I mean, I can take a stab, and if Sylvia or Steve, you guys can jump in with some details. So like I was mentioning, so this is sort of like our first phase of community engagement, which we are sharing really preliminary ideas. And if you have clicked the survey, or as Steve has shown earlier in this presentation, we're really showing two ideas, which one is a buffered bikeway and another is a protected bikeway. I don't know if Steve, you could pull up what that looks like between Alma and Waverly. So nothing is confirmed right now. That's why we're coming to the community. We want to hear your feedback about what you think is, or where you think is best to have a protected bikeway. So right now, these are just all preliminary ideas. La respuesta es que por ahora todos son ideas y no se ha confirmado nada. Simplemente queremos escuchar escuchar sus opiniones y dónde quieren ver carriles de bici protegidos. Y lo que ve en la pantalla es donde está la primera zona en East Meadow Drive, donde estamos considerando carriles de bici protegidos y que podrían caber entre Alma y Waverly. Let's see. There are a couple, I guess these are more like comments. So some people are having difficulties accessing the survey. So hemos visto que hay gente está poniendo comentarios que tienen están teniendo problemas accediendo a la encuesta y les pedimos disculpas por eso y por favor si están teniendo problemas envíen un correo electrónico a la Office of Transportation de la ciudad de Palo Alto. Okay, how many people have completed the survey? La siguiente pregunta es ¿cuánta gente ha respondido a la encuesta hasta ahora? Y todavía no lo sabemos, pero respondremos si podemos encontrar la respuesta antes del final del webinar de hoy, la sesión de hoy. La siguiente pregunta es si vamos a enviar un enlace a la encuesta a las personas que se han inscrito a la reunión de hoy. I'm just giving Ingrid a minute. I wasn't sure if she needed to translate that into Spanish. Okay, so this survey has been blasted out a few different ways. We have had email blasts to I'm sure most of you on it. It's also being advertised on our project website. It's also being advertised via most of our social media. La respuesta es que hemos enviado el link a la encuesta a través de correo electrónico, por nuestros Facebook y todas las plataformas de
social networks como Facebook y Twitter, y también lo pondremos en el chat ahora para que todo el mundo tenga acceso, y está disponible en la página web de la ciudad. Next question. When the bollards, like the white bollard, do cyclists cut through them at multiple points? Cuando hay volardos, la pregunta es si cuando hay volardos, si los ciclistas atraviesan la zona de volardos en varios puntos. On city streets, and Steve, you can help me with this too. On city streets, like the area in front of Green Middle School, where we do have those white bollards, it's important that there be a gap so that cyclists making different maneuvers can actually get through. If they need to leave the protected bike lane, then they can on city streets. And sometimes we don't have that as an option. So that's a design option that we have. We can, depending on kind of the context, we can have a barrier like the parking protected bike lane where you can't easily get from the bike lane to the travel lane, but in some locations you might actually want bikes to be able to get over. So, and Steve can talk about maybe more about the reasons why you might want to do it that way. We have been hearing, however, through the course of these webinars that particularly parents who know how the Waverly bike path is used, we've been hearing feedback that perhaps bollards there maybe is not such a great idea because of the access to the parking lot at JLS and what's happening on the other side of the bollards, basically. And so we've been hearing different feedback and about maybe not using bollards there and maybe keeping a fence there, but maybe a lower fence or some other thing, maybe plantings, something else, but maybe not bollards because of the concern that cyclists might dart out of the path into the drive aisle alongside. La respuesta es que sí, que los ciclistas a veces atraviesan la zona de volardos, pero que eso es, de hecho está hecho así a propósito para que los ciclistas puedan salir de ciclovía si lo necesitan. Pero hemos escuchado el resto. Go out of their property and go in the bike lane that way. And if they were coming from the eastbound direction going home, they would be more likely to do the same. Pero hemos escuchado durante este proyecto que los volardos en el sendero de Waverly quizás no sean buena idea porque debido a que el sendero está junto a una zona donde los vehículos pasan relativamente, hay varios los vehículos pasan junto al sendero y también intentan aparcar allí y puede ser peligroso que los estudiantes entran y salgan del sendero cuando en todos los lugares. Y Steve acaba de decir que ha encontrado que unas 140 personas han respuesto a la encuesta hasta el día de hoy a responder a una pregunta anterior. So I'm trying to find, I think this is also more of a comment. So las siguientes partes son más comentarios que preguntas. So I am just assuming this may be related to, I guess, upcoming engagement or how do we plan on reaching students, which we can discuss. If this is not your intention, we can totally discuss this later when we open up for discussion. Está leyendo y las preguntas y los comentarios para ver qué más preguntas podemos contestar. Okay. So the last question from the Q&A window before La última pregunta es
de la ventana de Q&A es si se han realizado encuestas de parking para East Meadow y Fabian. So I think this question was actually a repeat. So earlier we did mention that it has not been done yet, but it will likely be done after we go to council. If council La directs respuesta es que, al igual que hemos dicho antes, todavía no se han hecho estos estudios, pero que una vez hayamos hablado con Council y City Council nos apoye el proyecto y nos dé la luz verde para seguir adelante, entonces sí que haremos esos estudios para entender cuál es la demanda para aparcar en estas calles de East Meadow y Fabian Way antes de pasar adelante con el proyecto. So yes, so at this time, we would love to invite you to raise your hand and tell us about either Con esto vamos a acabar la parte de preguntas y respuestas de la ventana de Q&A y les invitamos a comentar sus experiencias a lo largo de los segmentos del proyecto, levantando la mano si quieren compartir sus comentarios y Joana les dará paso para hablar. Si no podemos responder a sus preguntas o comentarios durante este evento, le proporcionaremos la información de contacto por correo electrónico al final para que pueda ponerse en contacto con la oficina de transporte directamente. Okay, so I don't see any raised hands right now. So maybe we will ask a question. So the city is seeing biking among students increase, and as noted earlier, we may see increase this fall due to the later bell times at school, and over 4,000 students bike to school daily in a non-pandemic year, and this represents thousands of car trips not taken. And how do residents and parents want the city to approach the trade-off between student safety and providing parking? We would love to hear your comments about this. Please raise your hand. Thank you, Audrey. Audrey, you could unmute. Yeah, I'm very excited about this project. I think it presents some tremendous benefits to the students at JLS, students at Kahila High School, and other students in the area. However, I know the public rollout of Ross Road did not go well, and I am concerned about some of these potential changes. I was hoping the survey had gotten more than 150 responses, because that, you know, with thousands of students that do cycle in this area and so forth, that's a pretty low response rate. So I'm just trying to figure out how we can work together to really get this message out to people really early in the planning process, like now, like you're trying to do. And I attended the last meeting. I thought it was very well done as well. But you know, the timing's difficult right now because this is right before summer break. And I'm not sure we have reached that that school community and that neighborhood community so that we get, you know, more, that people really feel like they have a say in the process and that they really want to support it. Thanks for the comment, Audrey. Yeah, we also, because of the experience with Ross Road, we dropped door hangers along the project frontage so that everyone who lives on the street would know that something was happening. We also, wait, I see my video, okay. We also sent mailers to people who live within a certain radius of the project frontage. So we've at least notified folks who should be notified, and we also put flyers up at the various South Palo Alto and Midtown shopping areas. But we are happy to take your ideas and work with you on how to get more folks engaged with this project. Thank you, Audrey.
Elizabeth? Hello, my name's Elizabeth. I live on Waverly Street, next 9 houses down from the corner of East Meadow, and I'm a bike advocate, and I am a somewhat distant alum of JLS in Fair Meadow and walk to school there. And I was glad to get a mailer and see that this project is happening. I would say I'm curious what the parking data says before I would want to give what my recommendation is, because in general, I'm in favor of discouraging parking when at all possible, but I don't want to create dangerous environment for people biking because there's so little parking and demand is so much higher than it is, because a lot of parents are dropping off their kids before going to work, and there's only so many sticks that work that are going to reduce traffic flow. So all the sticks that might reduce traffic flow, I'm in favor of, but there's a line there. And I would also say that whatever you do with the Waverly Bike Path, please resurface it, because I think that is the biggest need. And I would also be concerned about like removing the fence such that errant drivers could potentially go into the bike path. So the plastic bollards, I think, wouldn't be enough of a deterrent. If they were concrete bollards, I think that'd be great. Or just the curb things, I think maybe aren't enough of a deterrent. But I'll leave it at that. Thank you for doing this. Thank you, Elizabeth. I see, Penny, you would like to make a comment, but you probably can't raise your hand. Could you try to unmute yourself? Are you able to unmute yourself? Penny? Okay, we will come back to Penny. I'm not sure, Elizabeth, is that remaining hand, or is that a new? Oh, okay, thank you. Elizabeth, oh, sorry, Alice. Alice, please unmute yourself. Sorry. I have 2 questions. One is, since POSIT owns the area along Waverly Way connection, could they move the bike racks in a little and extend them lengthwise, and move the barriers, the containers, into some other part, like into Mitchell Park, behind Hoover? So that was one of my questions, is that something that could be considered? In other words, because I walk that path regularly, and it's pretty uneven, but there's not a lot of options if you're going to leave a fire space for the fire trucks to get through. So I just wondered if reducing the impact on the other side, particularly between Hoover and JLS, might be one option. That was my first question. Maybe I'll just pause for a moment. Sure. Joanna, I'll take a stab at that. So we are talking to PAUSD about what we can do in that section. Also, you're right, the space is limited given what's existing in that space. JLS is also, they just happen to be planning for a campus rehabilitation program. And so they may be rearranging some things on their campus. So we are talking to them about, how this project fits with that. So there's a lot of coordination that we need to do moving forward, but there is a possibility that they may be able to change the bike parking that's there and give us a little bit more space on the school side of the path. So that's a good point. And then you had another comment? Yes. Do you have to worry about translation? I wasn't sure. Oh. Yeah, I think Ingrid will probably want to translate. Oh no, we're not. We're not doing translation for this part. Sorry. Okay, great. Okay, so my second question was related to time flows.
of students using bicycles. So a lot of gun students, for example, use the corridor for Waverly, for East Meadow. And it's very heavy in the morning and it isn't very heavy in the afternoon. So I wondered, as you look at parking, if parking might be looked at in relation to the peak flows of students with bicycles versus the times when they're more staggered. That's a good point. I think we would take that into consideration. We're taking all the feedback right now. So that's something that we can look at. I think is what you're saying, that you think that the parking should be on which side then, based on your observations? So if you are facing away from JLS towards Gunn, I would assume the parking should be on the left side, and because the students are going to Gunn in the morning on the right side of the street. And that's when the flow is the heaviest. Does that make sense? Yeah. Good. Thank you. Yeah. Thanks for that comment. Sorry, thank you, Alice. Penny, do you want to try once more? I have asked you to unmute. Yeah, thanks, Joanna. Hi. Yep. Hi, sorry. First of all, I want to say thank you for this presentation. I think you guys did a great job of explaining what's on the table, and I'm excited, really excited to see all of these projects. So on the Waverly Bike Path, there are some new kinds of delineators that I've seen that have they look sort of like a wave. So they're made out of plastic, like the same kind of plastics that you guys showed in the bollards in your images, but they run the whole length of the corridor. So a bicyclist can't, just jump out of the bike lane into the driveway, which would address the concern of the parents that they had there. And I agree with your consultant, though, that when you get closer to the intersection, Waverly Meadow, that people need to have the option to get into the correct lane to be able to make a right turn if they need to. So they'll need to be able to enter that driver lane. And I think drivers should also be aware that that road that driveway has a lot of capacity. There is some speeding that goes on there, even though it's posted at 10 miles per hour. And that speeding happens because there are many times of day when the driveway is just completely underused, so the drivers kind of enter it and they see a big long stretch in front of them and they hit the accelerator. So I just want to say to drivers, please slow down because the kids are there. But also I think maybe we could look at some other delineators like the wave ones that I mentioned, and I'll see if I can find that manufacturer again and share it with you. I really like the bollards on Meadow. I think that that signals to drivers that, better than just the buffered bike lane. I think it's a good signal to drivers not to cross that. I don't know if you're aware, but we see drivers on Charleston where we only have a buffered bike lane and no bollards. We see drivers who sort of drift out of the lane. I suspect there's maybe some inattention going on there, but nonetheless, maybe they would pay more attention if they knew there was an obstacle there. So anyway, just wanted to make those comments and thank you again. I think there are some really good ideas here and I'm excited to see progress. Thank you, Penny. Jeff? Thank you, and thanks again for the presentation. As Penny has mentioned, it's great to see this get articulated and put into graphic representation for us. And there's definitely a need for what you're proposing here. I support the comments that Elizabeth made earlier. I totally support the idea of separated bike lanes on East Meadow, but I'm concerned about supporting this without
having parking study data to assess. And I would like to understand more clearly what is being decided here before you get a go-ahead from City Council that would presumably provide the funding required for a parking study. I'm not sure I'm not sure how to move forward without that information. And also I'd like to echo the concerns about the Waverly bike path. I think it's important to be able to limit what areas the bikes would be able to cut through from the path into the driveway area. It certainly seems like a safety issue, and we want a solid barrier that will keep the bikes for kids on bikes from being able to cut through there, and any improved protection from cars would be great as well. So thank you. Thanks, Jeff. This phase regarding your parking study data question and being able to make a decision without it, this phase is really us like putting our toe in the water and saying, does the community even want this? If it does, knowing that it will require some parking reorganization and maybe some removal. And so we're just trying to get a sense before we spend more money on this project and before we commit to this project fully. We want to get a sense from the community, is this something that you want? So that's really what we're trying to offer up to the council and say, yes, this is something that we should move forward with, or no, this is not, because people don't want us to touch the streets. They think they're fine as they are. So that's kind of the level of engagement. The question that we are really wanting to ask people is, should we do this? Should we, where should protected bike lanes be on these streets, given the fact that there's a trade-off between the protected bike lanes and parking? I mean, not all, well, depending on the option, not all the parking would be removed. So we're not saying all the parking has to go away, but that's really the question for the community in this phase. Thank you. Thank you, Jeff. Let me see, Mimi? Hi. Yeah, I just got my car filled with gas tonight. It was $4.50 a gallon on a Prius. Okay, so I'm thinking, are we looking into the future here? Are people going to maybe stop driving and get into a bike, or are they going to buy electric cars? But are they going to start flying because they're making electric airplanes now? Anyway, but my main thing is the Ross Road thing was everybody was up in arms and they were all upset. And it turned out with the COVID, it was such a beautiful avenue, Ross Road. And I've totally enjoyed it, because it's quiet, there's very little traffic, and it's a breeze to get through biking. I don't know, I think the cars have found another way because there's very little traffic. But my question is, I think there was a survey about what people were upset about, or after that started production, after it was constructed. Is there going to be an additional survey about Ross Road? Because if you might be able to get a sense of what people are thinking when you do these changes, to when you implement some kind of bicycle avenue or bike, whatever you're talking about here with the bikes having a separate access. But yeah, are you thinking about doing another survey about Ross Road? And I think there's a sign that says that there's some more changes to be made at the East Meadow and Ross corridor. But to me, it all worked out just great. Thanks for that comment, Mimi. So yeah, this project's not about Ross Road, but yes, we are very aware of that project.
Believe it or not, Mimi, we are still getting emails and comments about Ross Road. So that are people who are still not happy about it. Council did ask staff to change the traffic control at the roundabout at Meadow, and those changes were made, and those changes will be evaluated by our transportation engineering staff and reported back to council at some point. So that project's not totally done. I like your idea of maybe conducting another survey and asking people now post-COVID, you know, what do they think about it? But my instinct is that I don't know how much people's opinions have changed about it, but I love that you love it. So thanks for that comment. Thank you, Mimi. Are there any other raised hands? Are there any other questions? Okay, let us try to ask you another question then. So, as a part of the grant requirement, the project must provide a protected bikeway segment somewhere. So it's either going to be either on East Meadow Drive or Fabian Way. So in your experiences, where along East Meadow Drive and Fabian Way makes the most sense for a protected bikeway? If you have any experiences or comments or feedback, please raise your hand. Elizabeth. Hello. So I don't think I can directly answer the question because I don't have an opinion, but I do want to offer that as you're going towards 101 on East Meadow and going towards what used to be the underground bike path, I would the turn onto Bayshore Road is challenging, and so I would either use the sidewalk on a bike or go around the Eat Club building as a desire line. And so I think that intersection is a challenge and could use some more bike facility support, whether that be a like bi-directional bike cycle track or a protected bike lane, I'm not sure. But to me, that's an intersection to consider and might be worth for like disproportionate budgetary investment. Thank you. Yeah, that's a great comment, Elizabeth. With the Adobe Reach Creek Trail, if you were trying to get to the overpass or what used to be the underpass, you won't need to navigate that intersection anymore. You'll just be able to make a left right onto the Creek Trail where it hits East Meadow right there before the Eat Club. So, but there are sometimes people who want to ride on West Bayshore and Fabian, and you're right, that intersection potentially could use some more help. So I appreciate that comment. Thank you, Elizabeth. Jeff? Thank you. I think the best place for protected bike lanes is where there aren't houses. And so focusing there seems like it's going to be the easiest place for the community to accept. So for example, on the south side of Waverly between Alma and JLS is a good target. I'm wondering if a protected bike lane can be considered between the sidewalk and the slanted parallel in parking at Fair Meadow as well. That would provide additional safety, if you follow what I'm saying. And then areas on Fabian Drive where the street parking isn't critical for the
businesses or schools there seems like a prime candidate as well. And also proceeding further down to East Meadow past Middlefield by Ramos Park, and some of the areas where there are fewer residents on the street. Thanks. Thank you. I was going to add just one thing there. So we have looked at a few different configurations for the bikeway adjacent to the angle-in parking. And that could potentially be an option, but one of the challenges that comes with putting the bikeway between the angled parking and the sidewalk is you end up with some pretty awkward interactions between bicyclists and people and going into the pickup drop-off loop instead. So that's something we can look at again, but there's just a trade-off consideration there. Arthur? Well, first of all, I think that a bikeway on Fabian makes a lot of sense, total sense. On the southbound side of Fabian, means towards Charleston. I don't know about the other side where there's houses over there. On there's often a lot of parking that on East Meadow, located between by the entrance to Ramos Park. So that's a bad idea to get rid of parking in front of Ramos Park because people park there. Thank you, Arthur. Are there any more questions or comments? Jeff? Just following up quickly. Yeah, just following up quickly on what Arthur said regarding Ramos Park. If there can be parking and a protected bike lane on the other side of the parking at the park, that would be a good trade-off. That's it. Thank you. Arthur? Yes, I wonder what the most dangerous places of East Meadow are. Where are the accents for East Meadow? Where are they located between Ross Road, between Middlefield and Lewis, between Lewis and East Meadow Circle, between East Meadow Circle and Fabian, where between East Meadow and East Meadow between Middlefield and Waverly, where are the accidents occurring? So definitely consider putting a protected bike line where the accidents are, where not putting it where the accidents aren't. No, that makes sense, Arthur. Thank you. We don't have those specific locations for you right now, but we can definitely remember and put that into consideration. Any other questions? Okay, well, so seeing none, we do have 10 minutes, which we could return to everybody's evening. So Steve, could you pull up the context slide, please? Just a second. Yep. Actually, if I could for a second, is Penny still on the call? I'm going to share, I believe I know the kind of separator that she was talking about. I want to see if I have the right thing. Sure. Yeah, Penny is still here. So is this the type of wave that was being discussed? Just to make sure we have the right thing in our notes. Yes, that is the thing I'm thinking about. Okay. So I have a question. Is Audrey still here? Audrey, do you think this would support kids from staying out of the JLS parking lot?
You know, I like this. I think kids that want to get through could, but there's enough to sort of discourage it. I still don't want it to be used like as a slalom. That's my, you know, I'd want the lowest part maybe up a little bit higher. But I like the concept. Yeah, I almost wonder if we mounted it on a curb or something, if that would make it better. But exactly, yeah. exactly. Just, but I think, but again, you don't want handlebars catching in the upper part, because that was always the issue with the chain link fence. Yeah. There's nothing like doing a model and mocking it up and seeing what happens. I mean, it's often hard. When you see it in real life, it's very different than what the picture looks like. So yeah. Yeah, and there's actually some of that in San Jose, so that's why it came to mind quickly. It's not too far from where I live. Thanks for that, Steve. Thank you. Oh, now I see another hand from Alice. Mute. I would like to make a comment about the curbs. If it's below visibility of drivers, I'm not sure how effective it is for drivers. And so I just want to make that comment on no matter what you choose for the ballards or not ballards or fences or not, but if it's a barrier that's below the drivers, you get people that don't know how to drive or go over those curbs or et cetera, et cetera. And then you've got worse problems because they can't get back off, et cetera. So. Thank you. All right, another hand. Oops, give me a sec. Elizabeth? Hi, I just wanted to share a short miscellaneous comment, but if it's at all possible to arrange the bike lanes European style, such that the sidewalk and the bike lanes it's like sidewalk, bike lanes, parking, right of way, like that's the directions, such instead of sidewalk, parking, bike lane, right of way. I think that would protect bicyclists a lot more and possibly enable some more parking to stay because you might not need it to be as wide. I guess the problem is then it doesn't necessarily even need to be that protected so that you can go back so that as a bicyclist you can meander back and forth as you need to get to different parcels. But I think that border could maybe just a grade separations of like a couple inches could help with that too, especially in school areas. Thank you. Thank you. Jeff? I think the wave barrier looks cool, but I feel it seems like you want to keep the JLS kids from being able to cross into the parking area from between Waverly Street and the start of the JLS parking lot. It seems like that really needs to be a solid barrier, and the low curves there you have is just inviting kids to do things that they shouldn't be doing, and it's hard to imagine that the school district would be supportive of removing that fixed barrier. Thanks. Thank you. All right, so if you have more questions, if Steve can pull up the last page, you can email the Office of Transportation at transportation@cityofpaloalto.org. Y estamos al final del seminario de hoy. Si tienen más preguntas, por favor, no duden en enviar un correo electrónico a transportation@cityofpaloalto.org con el asunto Proyecto de vías para bicicletas del sur de Palo Alto. Y visite nuestra página web del proyecto, cityofpaloalto.org,